nuevo día, nueva caja misteriosa y yo temblando igualito que el día anterior, aterrada. Bienvenidos nuevamente a la cocina de MasterChef Latino. Como pueden ver, hay una estación de trabajo vacía. La semana pasada, luego de enfrentarse a 3 retos muy intensos, el Bronco lamentablemente tuvo que regresarse a su casa. El Bronco se nos fue y fue un recordatorio de que poco a poco esas cocinas van a estar vacías y solo van a quedar al final uno. Todos ustedes ya se enfrentaron a la realidad de esta competencia. Esperamos que les haya quedado claro que nadie está completamente a salvo. Ahí está, frente a usted, la famosa caja misteriosa de MasterChef Latino. Le quiero recordar solamente una cosa, que en MasterChef todo puede pasar. ¿Quieren saber qué hay abajo de la caja misteriosa? ¡Sí, chef! Pensaba, bueno, si es pollo hago esto y esto, pero entonces si no es pollo, si es pescado... La pueden levantar. Yo estaba esperando comida, pero me teletransporté. Me llevaron al pasado. Tocaron un punto que yo ya no la tenía. Ingrid, ¿qué había debajo de la caja misteriosa? Una foto mía cuando estaba en jardín. Lo gracioso es que se me ve la cara enojada y enfadada porque estaba usando vestidos y a mí no me gusta usar vestidos. También hay juguetes, son carritos porque la verdad nunca me gustó jugar con muñecas. Muchos sentimientos. Andrés, ¿qué hay abajo de tu caja misteriosa? Me encontré una foto y esta foto me trae muchos recuerdos porque mi papá tomaba muchas fotos de niño y siempre íbamos al estudio de fotografía y ahí yo estoy viendo cómo la máquina va revelando las fotos y eso es lo que estoy viendo ahí. Extraño es el papá que tomó esa foto, sí. Lupita. Esta fotografía es de un concurso. Cuando era niña, era la reina de la primavera y la reina de la primavera decidió ponerse un traje de diablo. Tenemos una nueva imagen de la primavera. Cady. Encontré la Cady rebelde, un poco macho, porque me gustaban los carros. Toda desbocada en una bicicleta. Es una bicicleta que me regaló mi papá. Esa foto me llevó al pueblito en el que crecí, donde tenía muchos sueños, quise siempre ser diferente, era muy imponente. Ver esa foto me toca mucho, porque ella no está. Y me recuerda por qué estoy aquí. Y me hace extrañar a mi papá. Pablo, ¿qué encontraste? Encontré un pequeño juguete con el que jugaba cuando era niño, que era un avión que se convertía en robot. Y una foto mía con la cara llena de harina. Y esa foto me recordó esa inocencia que tuve, ese día a día en lo que no importaba nada, a tal vez ir a la escuela, volver a estudiar un poco y salir a jugar. He perdido esa inocencia y esta foto me la recuerda. Dora, platícanos. Encontré una foto que me hace recordar a mi papá y él quería estar allí conmigo y no pudo. El juguete fue el último que me dio él. 13 peluche. Y esa foto me llevaron a la escena de cuando yo encontré a mi padre muerto. Y yo no entendía por qué, o sea, es como, yo duré muchos años teniéndole rencor a mi padre por haberme dejado y ahora tocan ese botón. Manuel, acabas de abrazar a Dora. ¿Qué significa para ti lo que está debajo de tu caja misteriosa? Lo que yo tengo enfrente es una foto cuando yo recibí mi primera comunión en la iglesia. Pero días antes, mi papá fue muy cruel con nosotros. Pero ese día, después de la misa, sentí una gran paz en mi corazón. Perdoné muchas cosas ese día. Fue un día muy especial. Arzobispo, ¿qué se encontró bajo la caja misteriosa? Todos tenemos diferentes historias, otras la tienen triste, la mía es demasiado alegre. Encontré la bola de béisbol, porque yo de pequeño jugaba béisbol, porque tenía 10 años. Y también yo, como yo soy, alegre, contento, feliz. Y en esa fotografía acababa de hacer 20 push-ups. Y entonces le dije a mi hermano, tírame una foto y le hice, ¡ah! Lo único que te puedo decir es que ha hecho un buen trabajo.
Y voy a hacer un trabajo contigo también, porque vamos en eso, ¿verdad? Vamos. Estamos a tiempo todavía. No todo está perdido. Cindy. Una muñequita igualita a mí, con chacheritos. Y una foto del día que yo hice, que me bautizaron. Y es la muestra de que yo todo lo he hecho tarde en la vida. Cindy, y te vas a casar tarde, pero también te vas a casar, ¿no? Siento un tono de burla. No, para nada. Ya tengo todo. Voy a poner a Araceli de madrina. Claro. Toda esta gente aquí van a tirar flores a la entrada. Me falta solo el novio. Ariadna, la veo con muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. Esta foto como que regresé al 1967. Mi padre, inmigrante, nosotros en México. ¿Saben? Mi casa no había muebles y no teníamos para el arbolito de Navidad. Por ese motivo es de que yo ayudo y brindo todo el apoyo a los inmigrantes. Están aquí no porque ellos quieran, sino porque quieren darle un mejor futuro a sus familias y tienen todo mi respeto. Así es muy importante todo el trabajo que estás haciendo con los inmigrantes en California. Muchas gracias por aportar esa ayuda. Sor Juliana, ¿y usted qué se encontró abajo de la caja? 2 muñequitas, momentos hermosos de mi vida. Tengo 13 hermanos. ¡Wow! De los 13 soy la penúltima, por ser de las menores, pues todos los regalos, todos los cariños era para nosotras y siempre teníamos muchas muñecas y recuerdo aquella época tan hermosa que todo era jugar. Esa familia que me enseñó lo que son los verdaderos valores cristianos. Y de ahí salí yo, de una familia hermosa. Ángel. Pues finalmente me llamaste porque yo quería jugar con este juguete hace tiempo. Lo voy a tener aquí cocinando y jugando con él a la misma vez porque esto es todo lo que tenía. No teníamos mucho dinero, mi abuela me llevó, me dijo, compra un juguete nada más. Y este era. Yo no sé si lo quieren para atrás, pero yo me voy a llevar para la casa. Yo no sé de ustedes. Te puedes quedar con él, claro. Gracias, chef. Y Norma, ¿usted qué encontró? Yo encontré esta muñequita y esta foto es la única que tengo de cuando yo fui bebé. Con la fotografía me emocioné mucho porque vi mi esencia. Vi cuando todavía mi libro estaba en blanco y recordé todo lo que he pasado hasta llegar aquí. Aparentemente logramos lo que queríamos, que se emocionaran. Y este sentimiento lo quiero ver hoy plasmado en ese plato de la prueba de hoy. Mucha suerte. Gracias, chef. Gracias, chef. Este reto de la caja misteriosa está basado en su niñez. Queremos que piensen en esos platillos que disfrutaban en familia, todos sus favoritos, y que lo utilicen para llevarlo a otro nivel. Tendrán a su disposición el supermercado de MasterChef Latino lleno de ingredientes. Los 2 cocineros que nos impresionen más con sus platos recibirán una ventaja importante. Tendrán 60 minutos para hacer un plato que les recuerde su infancia y 10 minutos para comprar en el supermercado. Escuchadas las reglas del primer reto, preparados porque el tiempo comienza en 3, 2, 1, ahora. Quítate. Ay, Dios, Cindy, pero qué indeseable. Quítate tú de ahí mejor. Ángeles, pero sí. ¿Está aullada? Ah, no, me falta algo. Estos son escallops. Perfecto. Chicos, no hay vainilla. Se les está acabando el tiempo. Apúrense, por favor. Dios mío, pero yo no puedo tener más mala suerte. Asegúrense de tener todo lo necesario, chicos. Sí. 30 segundos. Oye, y jalapeño. No, yo quiero. Dime, mi amor. Ay, con permisito. 5, 4, 3, 2, 1. Fuera del supermercado. Más que una caja misteriosa, yo le llamaría una caja de recuerdos. Porque momentos bonitos, momentos felices en que yo viví con mi familia. Las alcapurrias significan para mí Puerto Rico. Es un plato exquisito. Es la fritura más buscada en Puerto Rico.
Espero que me queden como las que hacían para aquel tiempo mi familia. Para mí esa fotografía significa mucho porque desde chiquita he tenido mi carácter. Estoy preparando una carne en su jugo que me hacía mi abuelita. Es muy representativa de mi estado, de Jalisco. Muchas emociones, ¿no? Es bonito el reto de hoy porque hay una combinación de muchos ingredientes que tienen que ver con la niñez, con los sentimientos, con la cultura de tu país. Entonces, tienes muchas cosas como para poder hacer un plato interesante. Yo, si estuviera cocinando, yo creo que haría unos calditos siete mares bien riquísimos. ¿Por qué siete mares? Porque pues somos de Mazatlán, Sinaloa, donde viene todo el marisco. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño y de las pocas memorias que tengo de él de la cocina es de unos tacos de charales y de unos tacos que hay en la Ciudad de México que son los tacos del Villamelón afuera de la Plaza de Toros. No sé. Ah, genial. Estoy preparando el último plato de mi papá. El plato lleva un chile verde relleno con queso que le encantaba, lleva aguacate que era su favorito, y papas y plátanos maduros con dulce y sus frijolitos. Este plato se lo estoy preparando como un homenaje y que él sepa que siempre lo tengo presente. Gane o pierda, el plato es para él. El platillo que decidí hacer que me recordara a mi niñez fue una versión de pollo frito y arroz. Siempre mi nona me hacía una milanesa de pollo y arroz blanco. Yo no comía más nada. Cambié el arroz por coliflor verde con una salsa de pesto y la milanesa de pollo la hice al estilo parmesano con una salsa roja rústica. Tenemos que echarle ojo a Norma, a Ángel, que estuvieron ahí en un Pablo pelito. también se salvaron por un pelo, ¿no? Cocineros, solamente les quedan 30 minutos. ¿Qué está pasando? Pues ya tenemos tengo. piña, tenemos pitaya, flores, Esto solamente lo estoy pollo. ocupando. Mi papá hacía esta sopa de alubias. Ok. Y luego nos engañaba y nos decía que era la sopa de venado. Y nosotros emocionados. Era nuestra sopa favorita. Una sopa tocho morocho. Sí, sí. Con todo. pobrecito, sí. ¿Tu papá te lo servía en una piña? No gastes tiempo con cosas Ok. que no van. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un guiso negro con carne de res. Tenía una trabajadora que se llama Ari, allá en Santo Domingo, y ella cada 2 meses nos hacía el guiso negro porque era con carne, la de res, entonces esa carne es muy cara. Entonces cuando ella venía con la carne, al fin ya llegó el guiso negro, ya lo va a preparar. ¿Qué corte del animal es? Oh, ese lado de ahí. El lado de ahí. Entonces tú vas a cocinar la carne sin saber qué corte es, si ese corte sirve para hacer lo que tú quieras hacer o no. Es bastante arriesgado, ¿no? Bueno, el guiso negro al estilo arzobispo. Así mismo, el guiso negro a mi estilo. Ok, gracias. Que te vaya bien. Gracias. ¿Adivino yo o tú me dices? Ceviche. Bueno, casi exacto, voy a hacer un tiradito. Diferencia que son El láminas. corte, ¿De qué así es. pescado es? Filete. De... No estoy segura qué pescado es este, pero lo bueno del ceviche es que lo puedes realizar con pescado blanco. Pero uno cuando cocina algo tiene que saber de qué se trata. Quiero decir, ¿con qué pescado voy a trabajar? ¿Qué tal, Manuel? Yo muy bien aquí, cocinando con alegría, recordando mi infancia. Mi abuela nos daba mucho brócoli de comer, a veces envuelto en huevo. Yo creo que esto es coliflor, ¿eh? El brócoli. No, yo creo que es coliflor. Esto tendría que estar frío, ¿eh? Sí, aquí voy a ponerlo en el Pues que esté en el hielo, no afuera. ¿Y por qué te recuerdan a tu niñez las vieiras? Bueno, en realidad lo fundamental es el tomatillo y el puré, que son los que nos daban de comer cuando yo era niño. El punto de cocción de eso es importantísimo, ¿eh? Mucha suerte. Gracias, chef. Hola, Cady. Hola, Benito. Finalmente Chef nos Benito. vemos de frente, Chef Benito. Creo que metí la pata porque le he dicho Benito y me dijo Chef Benito. Lo que estoy haciendo es un poco una mezcla de sabores entre lo que es el maíz y la uyama. Sí, ¿ya lo has hecho antes esto? No, O sea, ¿quieres arriesgar? yo siempre me arriesgo. He hecho la versión como es y esta es mi fusión
de la original. Así Bueno, que espero que esperemos sea que de sí su agrado. escuches los consejos. No Siempre seas escucho. rebelde siempre de que No hago soy, lo que- no lo soy que rebelde. diga. Solamente como se trata de un reto creativo, me voy a mi niñez. Estoy tratando de que esa niña fluya. Pues mucha suerte. Pues muchísimas gracias, chef. Les queda solamente 15 minutos. Yo tomé la decisión de poner la carne faltándome 10 minutos porque el sartén ya lo tenía preparado ya hace 20 minutos bien caliente y por eso estaba bien tranquilo, relajado. Tú me robaste mi plato. No, ese es mío. No, ese era mío. Ay, Es lo el que- único que hay, Cindy. Tú no estás haciendo postre. Qué egoísta de tu parte. Cindy me agarró el bol que yo necesitaba para el soufflé. Y yo le dije, oye, eso es lo que yo necesitaba para mi postre. Soy mala onda, no me lo quiso dar. Les queda solamente 15 minutos. Tú me robaste mi plato. No, ese es No, mío. ese era mío. Ay, Es lo el que- único que hay, Cindy. Tú no estás haciendo postre. Qué egoísta de Sí, tu me lo parte. Cindy me agarró el bol que yo necesitaba para el soufflé. No sé, a lo mejor se sintió amenazada porque yo decidí hacer un postre y a lo mejor ahorita a los jueces les gusta mi postre y paso yo a ser la reina de los postres. No sé. La que me preocupa ahorita es Ariana. Cuando llegué estaba sellando una piña para servir una sopa. Cady está haciendo un postre que está experimentando. Oh, wow. Entonces es una inspiración de algo que comía de niña, pero está haciendo ella su propia versión. Manuel está haciendo algo que dice que le recuerda a la milpa. Creo yo, honestamente, está un poco confundido porque cree que la coliflor morada es brócoli. Entonces está haciendo unas vieiras con puré de brócoli y coliflor. ¿Qué pasó con Ingrid? A mí lo que más me preocupó, que yo le pregunté con qué pescado estás haciendo tu tiradito, y ella tampoco sabía. Así que tendremos que ver después cuál es el tipo de pescado que usó para hacer su tiradito. Yo pienso que aquí hay un problema que no saben de dónde vienen los productos, no se preocupan de los cortes, no preguntan qué es, si esto sirve para todo, solamente para una cosa. Eso seguramente es uno de los problemas que vamos a encontrar hoy en esta evaluación en general. Den sus toques finales porque solamente les queda un minuto. Yo creo que puedo estar en los 5 mejores con este plato dedicado a mi padre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. 3, Ojalá que no tengo que ir al dentista. 2, definitivamente tiene fuego. 1. MasterChef Latino.